Soy don Roberto, 75 años, un contador público jubilado que pasó su vida equilibrando libros contables de empresas. Creen que mi silencio es senilidad, pero es solo el tiempo que necesito para preparar la trampa. El aire acondicionado del banco estaba a todo volumen, congelándome hasta los huesos. Pero era el sudor frío en la frente de mi hijo mayor el que me provocaba escalofrío. Estaba sentado en esa silla giratoria de cuero sintético, sintiendo cómo la tela se pegaba ligeramente a mi camisa de algodón. A mi derecha estaba Miguel, mi primogénito, golpeando el pie contra el piso en un ritmo frenético que delataba su ansiedad. A mi izquierda, Carlos, el menor, cruzado de brazos con esa postura de quien le hace al mundo un favor enorme, resoplando cada 2 minutos como si el aire de esa sala no fuera digno de sus pulmones. Frente a nosotros, el gerente, licenciado Ramírez, un joven al que vi crecer y que ahora me miraba con ojos abiertos como platos, alternando su mirada entre la pantalla de la computadora y mi rostro, arrugado. «Ándale, apá. No tenemos todo el día», dijo Carlos con voz áspera. «Es por su seguridad. ¿Vio esa estafa de WhatsApp en las noticias ayer? Los viejitos son blanco fácil». «Sí, jefe», completó Miguel, suavizando el tono, usando ese apodo cariñoso que solo saca cuando necesita dinero. «Usted trabajó tanto. Déjenos manejar esta parte aburrida. El dinero va a rendir mucho más en la cuenta mancomunada que abrimos. Nosotros lo administramos, pagamos sus cuentas y usted nomás se relaja». Miré mis manos apoyadas sobre la mesa de fórmica blanca, manos llenas de manchas de sol y tiempo, con las articulaciones de los dedos un poco hinchadas por la artritis. Pero eran las mismas manos que firmaron balances del ayuntamiento, las mismas manos que, cuando mi esposa falleció hace 2 décadas, tomaron las riendas de nuestro pequeño rancho ganadero y convirtieron deudas en ganancia. Olvidaron quién soy. Para ellos me convertí en solo el viejo, un obstáculo entre ellos y el patrimonio que creen suyo por derecho de sangre, incluso antes de que mi corazón deje de latir. La injusticia no comenzó ese día en el banco, vino arrastrándose durante los últimos 2 años. Empezó con frases pequeñas. «Apá, otra vez olvidó dónde puso las llaves», dicho con tono exagerado de preocupación. Luego evolucionó a «Apá, ya no está para manejar. Venda ese coche de una vez». Y finalmente, el golpe fatal en la comida del domingo pasado, cuando Miguel apareció con una deuda de juego impagable, y Carlos con la brillante idea de invertir en una franquicia de jugos naturales que salvaría a la familia. Necesitaban capital, y el capital era mi vida. «Don Roberto», la voz del licenciado Ramírez temblaba ligeramente. Él sabía cada centavo en esa cuenta. Sabía que ese dinero era fruto de noches sin dormir, el ahorro de toda una vida, la venta estratégica de algunas hectáreas de tierra en el momento preciso. «¿Está seguro de que quiere hacer esta transferencia total? Es una cantidad considerable, y la cuenta destino está mancomunada solo a nombre de sus hijos». Carlos se inclinó sobre la mesa, invadiendo el espacio personal del gerente. «Ya dijo que sí, licenciado. Deje de hacerla de tos. Mi papá ya firmó la autorización en la casa. Venimos aquí solo por el desbloqueo de contraseña y biométricos. Haga su trabajo». Sentí una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con problemas cardíacos. Era el dolor de la decepción. Dicen que un padre no tiene hijos favoritos. Y es verdad, los amamos a todos. Y por eso duele tanto cuando todos deciden al unísono traicionarnos. Miguel, a quien arrullé cuando tenía fiebre de 40 grados. Carlos, por quien pagué 3 carreras diferentes porque nunca se encontró en la vida. Ahora ambos se encontraron en la codicia. Levanté los ojos y enfrenté a Ramírez. Buscaba alguna señal de resistencia en mí, algún grito de auxilio. Esperaba que yo gritara, que dijera que estaba siendo coaccionado. Pero yo sabía que un escándalo en ese momento solo haría que intentaran algo peor después. Quizás una interdicción judicial. Tal vez me encerrarían en un asilo barato alegando demencia. Necesitaba ser más astuto. Necesitaba usar el arma que más subestimaban.
mi supuesta fragilidad mental. Licenciado Ramírez, mijo, dije con voz gentil y temblorosa, forzando una ronquera que no era mía. Los muchachos saben que es lo mejor. Ya estoy cansado. Esas contraseñas, esas aplicaciones, todo muy moderno para mi cabeza. Vi una sonrisa triunfante brotar en la comisura de la boca de Miguel. Le dio un codazo discreto a Carlos. Pensaron que habían ganado. Pensaron que la presión psicológica de las últimas semanas finalmente había quebrado mi espíritu. Apá. Carlos intentó parecer caritativo, aunque sus ojos brillaban al ver a Ramírez tecleando los comandos. Le vamos a dar una mensualidad. ¿Sale? Cada mes no le va a faltar nada. Medicina para la presión, comida para el gato. Nosotros nos encargamos de todo. Una mensualidad de mi propio dinero. La audacia era tan grande que quise reír, pero contuve la risa transformándola en una tosecita. Llevé la mano a la boca, aprovechando para ocultar la expresión de desprecio que casi se me escapa. El sistema bancario es algo curioso. Está hecho de números fríos pero operado por personas, y las personas crean vínculos. Ramírez había sido mi gerente de cuenta durante 10 años, pero antes de eso fue pasante en el ayuntamiento donde yo era tesorero. Le enseñé a identificar desviaciones en hojas de cálculo complejas. Le enseñé que en la contabilidad y en la vida, lo que no se dice es tan importante como lo que está escrito. Necesito su huella digital, don Roberto, dijo Ramírez, girando el lector biométrico en mi dirección. Su mirada era de lamento. Estaba a punto de transferir todo mi saldo, inversiones y retiro a la cuenta de los muchachos. Extendí mi dedo índice. Piel delgada, venas azules abaptadas. Miguel contuvo la respiración. Carlos dejó de golpear el pie. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Mientras posicionaba mi dedo, miré fijamente a Ramírez. Parpadeé 2 veces lentamente y luego desvié la mirada al calendario en la pared donde una foto de girasoles ilustraba el mes de mayo. Era un gesto sutil, casi imperceptible para quien no lo estuviera buscando. Pero recé en ese segundo eterno que las lecciones que le di a ese muchacho en el pasado siguieran vivas en su memoria. La máquina emitió un pitido. Una luz verde parpadeó. Transferencia completada, anunció Ramírez, su voz profesional pero sin vida. El dinero debe aparecer en la cuenta de los señores en 2 horas, dependiendo del procesamiento del sistema central. 2 horas, se quejó Carlos. ¿No era inmediato? El SPEI es inmediato. Montos de esta magnitud pasan por una cámara de compensación de seguridad. Carlos, expliqué antes de que Ramírez pudiera hablar, sorprendiéndolos con mi lucidez técnica momentánea. Luego me corregí, volviendo al personaje. Eso es lo que me explicó su mamá una vez. ¿O fue en la televisión? Ay, no sé. Lo importante es que ya está, ¿no? Miguel ya estaba de pie, abrazándome con fuerza innecesaria. Tomó la decisión correcta, apá. Va a ver cómo su vida se va a aligerar. Festejamos. Lo llevamos a la parrillada. No, mijo, respondí, levantándome lentamente, apoyándome en la mesa. Mis piernas temblaban, no de vejez sino de adrenalina. La rabia circulaba en mi sangre como veneno, pero necesitaba mantenerla contenida. Estoy cansado. Toda esta burocracia me dio dolor de cabeza. Llévenme a casa. Ustedes vayan a festejar. El dinero ya es de ustedes, ¿no? No insistieron. Por supuesto que no. La presencia de la paz senil solo estorbaría la celebración de la victoria. Querían gastar, querían planear, querían repartirse la piel del oso que acababan de cazar. Salimos del banco al sol abrasador del mediodía. El calor de la calle contrastaba violentamente con el frío de la agencia. Mis hijos caminaban adelante hablando bajo, riendo, ya haciendo planes. Yo venía atrás, pasos lentos, observando las espaldas de esos hombres que cargué en mis brazos. ¿Cómo pudieron convertirse en esto? ¿Dónde me equivoqué? ¿Di demasiado amor o el dinero de su madre se les subió a la cabeza como tequila malo? Me abrieron la puerta del coche. Un gesto caballeroso que no veía en años. Relájese, apá,
dijo Miguel, cerrando la puerta después de que subí. Lo dejamos en su casa y luego nosotros nos encargamos de las cosas. Ya ni siquiera va a tener que preocuparse por los saldos bancarios. Nunca más, pensé, mirando por la ventana mientras el coche arrancaba. La ruta a mi casa era corta. Me dejaron en el portón, ni siquiera entraron. Dieron besos rápidos en mi mejilla, besos que sabían a traición, y se fueron quemando llanta. Vi el coche doblar la esquina, desapareciendo de vista. Entré a mi casa. El silencio era reconfortante. La casa era grande, construida con ladrillos sólidos y madera noble, herencia de tiempos más prósperos. Caminé a la cocina, puse la tetera en la estufa. Necesitaba té de manzanilla, mis manos todavía temblaban. Me senté en el sillón de la sala frente al teléfono fijo, ese viejo aparato beige que me negaba a reemplazar con uno inalámbrico moderno. Parecía un centinela custodiando el secreto que estaba por revelarse. Miré el reloj de pared. El péndulo iba y venía. Tic-tac, tic-tac. Pasó una hora. Imaginé a Miguel y Carlos en el restaurante más caro de la ciudad, pidiendo arrachera importada, abriendo una botella de vino que costaba el equivalente a mi cheque de pensión. Los imaginé abriendo la aplicación del banco cada 5 minutos, esperando ver aparecer en la pantalla los 7 dígitos. Hora y media. Para entonces la euforia debe estar dando paso a leve impaciencia. ¿Por qué tarda tanto?, debe estar preguntando Carlos. Es el sistema, relájate, estaría respondiendo Miguel, aunque él mismo ya estaba sudando frío. 10 minutos para completarse las 2 horas. El agua del té ya se había enfriado en la taza, olvidada a mi lado. No podía beber. Mi estómago se revolvía. Una mezcla de victoria y tristeza profunda. Ningún padre quiere ganar una guerra contra sus hijos. Porque para que haya guerra, el amor debe haber muerto ya en algún campo de batalla. Pero la dignidad, nuestra dignidad, es lo último que un hombre como yo puede perder. Sabía que no era solo por el dinero, era por el respeto, era por no ser descartado como mueble viejo que ya no combina con la decoración. Pensaron que podían despojarme de todo lo que había construido, dejándome desnudo y dependiente de su caridad. Pero olvidaron que yo fui quien construyó el imperio, no su madre. Su madre era el brazo, la fuerza, la sonrisa, yo era el cerebro, yo era la calculadora. El teléfono sonó, el sonido agudo rasgó el silencio de la casa, haciéndome saltar aunque lo estaba esperando. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, respiré hondo, enderecé mi columna en el sillón, aclaré mi garganta. No podía contestar con voz llorosa, tenía que ser el Roberto de siempre. Levanté el auricular. Bueno, don Roberto, era la voz de Ramírez. Era diferente a la de hace 2 horas. Era más firme, pero con un tono de complicidad. Habla el licenciado Ramírez del banco. Sí, mijo. ¿Pasó algo? Le llamo para informarle sobre la transacción que usted solicitó más temprano en presencia de sus hijos. Hice una pausa dramática. Sabía lo que venía, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba estar seguro de que el protocolo Girasol todavía funcionaba. ¿Qué pasó? El dinero no cayó en su cuenta. Deben estar preocupados. No, don Roberto. Y no va a caer. El sistema de seguridad del banco identificó la transacción como atípica, pero principalmente usted activó la cláusula de coacción. Cerré los ojos y liberé el aire que estaba atrapado en mis pulmones. La cláusula de coacción, un mecanismo que creé para mí mismo hace 5 años cuando empecé a ver noticias de hijos explotando a padres ancianos. Un documento registrado en la notaría y archivado en la gerencia del banco que decía: cualquier transferencia superior a 50,000 pesos hecha en persona solo será válida si la firma contiene el punto sobre la I de mi nombre. Si la firma se hace sin el punto o con caligrafía ligeramente alterada, la transacción debe simularse pero bloquearse internamente y revertirse después de 2 horas. Firmé Roberto sin el punto sobre la I y parpadeé a Ramírez mirando el calendario de girasoles. El código visual que confirmaba: estoy siendo coaccionado, siga el protocolo.
Ya se revirtió, don Roberto, continuó Ramírez. El saldo ha sido devuelto completamente a su cuenta de inversión blindada. Sus hijos, bueno, están viendo un saldo en ceros y un mensaje de error de cumplimiento. Contactar titular a original. Una sonrisa amarga se formó en mis labios. Podía imaginar la escena, la tarjeta de crédito siendo rechazada al pagar la cuenta del restaurante. La vergüenza, el pánico. Gracias, licenciado. Eres un buen muchacho. ¿Quiere que haga algo más? Si vuelven por allá, interrumpí, mi voz ahora fría como el acero de las cajas fuertes del banco. Dígales que el problema es con el SAT. Invente cualquier burocracia. Gane tiempo. Ahora la conversación es entre ellos y yo. Colgué el teléfono lentamente, me levanté del sillón y caminé a la ventana de la sala que daba a la calle. El sol de la tarde iluminaba el jardín que cultivaba con tanto cuidado. Las rosas estaban hermosas, pero las espinas eran afiladas. Así es la vida. Sabía que en pocos minutos mi celular empezaría a sonar. Vendrían furiosos, exigiendo explicaciones, gritando, intentando intimidarme otra vez. Pero ahora la dinámica era diferente. El dinero estaba a salvo. El poder había regresado a mis manos. Pensaron que estaban tratando con un viejo indefenso que podían manipular con sonrisas falsas y presión barata. Olvidaron que yo fui quien les enseñó a caminar. Y sería yo quien tendría que enseñarles ahora, después de crecidos, a ser hombres de verdad. Si están disfrutando esta historia de cómo un padre enseñó a sus hijos la lección más dura de sus vidas, por favor denle like a este video y suscríbanse a los consejos del abuelo para más sabiduría de la vida real. Y comenten abajo desde dónde están viendo. Me encanta escuchar de padres y familias de todo el mundo. Fui al cajón de la biblioteca donde guardaba mis documentos más importantes. Saqué una carpeta roja. Dentro no había dinero ni testamento. Había evidencia. Registros de préstamos que les pagué a espaldas de su madre. Registros de multas. Copias de correos comprometedores que Miguel me envió pidiendo dinero para prestamistas. Guardé todo porque un contador sabe que el pasado siempre puede ser auditado. Escuché el sonido de un motor acelerando en la calle. Eran ellos regresando, no para dejarme en casa con afecto, sino para cobrar lo que pensaban que era suyo. La puerta del coche se azotó violentamente. Respiré hondo, arreglé mi cabello gris en el espejo del pasillo y abrí una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No iba a cerrar la puerta con llave, iba a dejarlos entrar. Después de todo, la lección apenas comenzaba. Los golpes en mi puerta no eran toques de visitantes, era el martilleo de acreedores desesperados. La puerta de roble sólido que mi difunta esposa mandó hacer hace 30 años vibró contra el marco, resonando por el pasillo como truenos anunciando una tormenta. «Apá, abra esta puerta. Sabemos que está ahí adentro», gritó Miguel. Su voz estaba distorsionada, aguda, despojada de esa dulzura falsa que había usado en el banco 2 horas antes. Don Roberto, era Carlos, intentando parecer más controlado pero fallando miserablemente. Hubo un error en el banco. Apá, necesitamos volver allá ahorita, es urgente. Su sistema se cayó. No me moví. Permanecí de pie en medio de la sala, observando el polvo bailar en los rayos de sol que atravesaban la cortina de encaje. Mi corazón, que antes galopaba con miedo y ansiedad, ahora latía en un ritmo medido, casi metálico, tic-tac, como el péndulo del reloj. Pensaron que el problema era el sistema bancario. Pocos sabían que el sistema que había estrellado sus vidas era yo. Caminé en silencio con la ligereza de quien conoce cada tabla del piso que cruje y fui a la ventana lateral. Me asomé por la rendija. El coche de Miguel estaba estacionado de lado en la banqueta, puerta del conductor abierta, radio prendido tocando música ranchera que no combinaba con la desesperación de la escena. Paseaban de un lado a otro en el pórtico, sudando a mares, celulares pegados a las orejas, probablemente intentando llamar al licenciado Ramírez, quien a estas alturas ya debe haber bloqueado sus números. Fue en ese momento.
viendo a mis dos muchachos transformados en extraños codiciosos, que decidí no abrir la puerta inmediatamente. No, el Roberto que corría a atender sus caprichos se había quedado en esa silla del banco. El hombre que estaba adentro ahora era diferente. Era Roberto el contador, el Roberto que auditó cuentas quebradas del ayuntamiento y encontró el hoyo donde nadie más podía ver. Di la espalda al ruido de afuera y me fui a mi oficina, un cuarto en la parte trasera de la casa que rara vez entraban, llamándolo despectivamente el cuarto de cachivaches del viejo. Encendí la lámpara verde de banquero sobre mi escritorio. El olor a papel envejecido y lavanda me calmó. Allí, en ese espacio de 3 por 4 metros, estaba mi verdadera historia, no la versión que ellos inventaron. Abrí el cajón inferior del archivero metálico, el que se atora un poco y necesita el toque justo para abrirse. Un jalón hacia arriba y luego hacia afuera. Dentro no había recetas de pasteles ni álbumes de fotos. Estaban las carpetas negras. Agarré la primera carpeta etiquetada. Miguel, pasivos corrientes. Abrí el expediente. Mis manos, ahora firmes, hojearon los documentos que había estado compilando durante una década. Había copias de estados de cuenta bancarios que pagué cuando sobregiraba su cuenta y venía llorando, diciendo que era para comprar medicina para los niños. Estaba el registro del coche importado que pasea por la ciudad, que en realidad está a nombre de mi holding, una empresa que creé hace años y que ellos piensan que cerré, pero que permanece activa, siendo la verdadera dueña de todo lo que usan. Abra maldita sea, hubo una patada en la puerta. La madera crujió, pero aguantó la cerradura cuádruple que instalé el mes pasado. Alegando miedo a ladrones, ahora servía para mantener a los verdaderos ladrones afuera. Continué mi análisis. Agarré la segunda carpeta, Carlos, inversiones de alto riesgo. Carlos siempre se pensó el hombre de negocios de la familia. ¿Pero quién tapaba los hoyos? Yo. Estaba el contrato de renta del local de jugos naturales. No lo sabía, pero el aval no era un amigo distante de su madre, como le hice creer. El aval era yo a través de una maniobra legal sencilla. El local comercial donde operaba el negocio pertenecía a un fondo inmobiliario administrado por mí. Si quería, podía desalojarlo mañana por falta de pago, ya que llevaba 3 meses de atraso en la renta, hecho que fingía ignorar en las conversaciones dominicales. Me senté en la silla de cuero, la misma donde pasé noches sin dormir calculando impuestos para darles la vida principesca que tuvieron. Durante años me hice el tonto. Durante años acepté el papel del viudo que necesitaba ayuda para cambiar un foco, mientras que en la madrugada operaba en la bolsa de valores en mi vieja computadora, multiplicando el patrimonio que dejó mi esposa. Me miré y vi arrugas, cabello blanco y lentitud. Nunca se molestaron en mirar qué había sobre este escritorio. Recordé una tarde hace 5 años. Miguel había llegado con un documento para que yo firmara. Dijo que era una actualización del registro del seguro médico. Lo leí. Era un poder notarial con facultades amplias. Ese día mi corazón de padre sangró, pero mi cerebro de contador despertó. Dije, ay mijo, no tengo mis lentes, lo firmo mañana. A la mañana siguiente, derramé café a propósito sobre el papel y dije que lo había tirado. Resopló. Se quejó de mi incompetencia y nunca volvió a sacar el tema. Pero la alarma se había disparado. Desde entonces empecé a prepararme. El ruido afuera cesó por un instante. Escuché el motor del coche apagarse. No se iban. Estaban acampando. Perfecto. El tiempo estaba de mi lado. Me levanté y fui a la caja fuerte camuflada detrás de un cuadro que pinté. Un paisaje rural, simple sin valor artístico, que ellos encontraban corriente. Giré la combinación. La puerta pesada se abrió. Dentro, en una caja de terciopelo azul, no había joyas. Vendí las joyas hace mucho para comprar tierras, cuando el precio por hectárea bajó. En la caja estaba mi mayor carta, el libro mayor familiar.
Era un cuaderno de pasta dura donde escribía a mano cada centavo que salía de mi cuenta hacia las de ellos. Fecha, cantidad, razón alegada, razón real. 12 de marzo, 5.000 pesos a Miguel. Razón alegada, reparación del techo. Razón real, deuda de juego en el club. 4 de abril, 8.000 pesos a Carlos. Razón alegada, curso de posgrado. Razón real, fin de semana con la nueva novia. Y la suma total, actualizada con la corrección monetaria que calculé anoche por puro capricho, superaba el valor de la herencia que pensaban que tendrían derecho. Técnicamente, si fuéramos a ajustar cuentas ahora, ellos me debían a mí, y mucho. Miré esos números y sentí una oleada de vergüenza. No por mí, sino por haber criado dos parásitos. La culpa era mía. Quizás demasiado celo, el deseo de ahorrarles las dificultades que mi esposa y yo pasamos en el rancho. Todo eso creó hombres débiles, hombres que piensan que el dinero crece en los árboles o sale mágicamente de la cartera de papá. Pero la vergüenza pronto dio paso a determinación fría. La sociedad dice que a esta edad solo debemos sentarnos en una mecedora y esperar la muerte, agradecidos por cualquier migaja de atención que nos den nuestros hijos. Dicen que la vejez es tiempo de descanso. ¡Qué mentira! La vejez es tiempo de cosecha, y a veces la cosecha requiere una hoz afilada para separar el trigo de la paja. Me subestimaron porque soy viejo. Me subestimaron porque hablo con acento de rancho y me gusta escuchar radio AM. Pero olvidaron que las matemáticas no tienen acento y no envejecen. 2 más 2 siempre será 4. Y su codicia, multiplicada por su incompetencia, resultó en 0 absoluto. Agarré una hoja en blanco y una pluma fuente. Empecé a trazar el plan. No iba solo a confrontarlos, iba a reestructurar la empresa familiar Silva. Tracé una línea en medio de la hoja. De un lado escribí activos, del otro, pasivos. Del lado de los pasivos puse los nombres Miguel y Carlos. ¿Era cruel? Sí. ¿Era necesario? Vital. Si abría la puerta ahora y les gritaba, solo sería un viejo histérico. Encontrarían una forma de medicarme. Pero si presentaba hechos, números, documentos registrados en notaría, contra hechos, no hay argumentos, mucho menos contra una auditoría fiscal paterna. Escuché pasos en el techo, el sonido de tejas moviéndose. Carlos, ese muchacho siempre fue bueno para trepar árboles y paredes. Estaba intentando entrar por atrás, quizás por la ventana del cuarto de lavado que a veces dejaba sin seguro. Sonreí. La ventana estaba asegurada. Y más, había activado la alarma silenciosa en esa zona de la casa. Si la forzaba, la empresa de seguridad, que también es cliente de mi despacho contable y me debe algunos favores, recibiría la señal. Regresé a la sala cargando las carpetas y el libro mayor. Coloqué todo sobre la mesa del comedor. Acomodé las sillas. Una en la cabecera para mí, 2 a un lado para ellos. Fui a la cocina y preparé café. El aroma fuerte invadió la casa, mezclándose con la tensión del ambiente. Puse 3 tazas en la charola. Edulcorante para mí, azúcar para ellos. Todavía sabía cómo les gustaba el café, aunque ellos no supieran qué medicina para la presión tomaba. Mientras servía el agua, miré mi reflejo en el cristal del horno. Vi las marcas del tiempo en mi rostro. Sí, pero también vi los ojos de un sobreviviente. Esos ojos habían visto sequías terribles en el rancho. Habían visto inflación de 80% mensual. Habían visto la muerte del amor de mi vida. 2 mocosos codiciosos no serían mi final. Apá, por favor, la voz de Miguel ahora era puro llanto. Estaba quebrado. Necesitamos ese dinero. El prestamista me dio plazo hasta esta tarde. Si no cae, apá, me va a matar. Me detuve con la taza en la mano. Un prestamista. Entonces era eso. La prisa, el sudor frío, la desesperación. No era solo codicia lujosa. Era miedo a la muerte. Sentí una opresión en el pecho. Los instintos paternales gritaban. Abre la puerta. Da el dinero. Salva a tu hijo. Mi mano tembló,
derramando unas gotas de café caliente sobre el mantel bordado. Respiré hondo. Conté hasta 10. Si doy el dinero ahora, salvo su vida hoy, pero condeno su futuro para siempre. Aprenderá que papá siempre resuelve y mañana habrá otra deuda, y luego otra, hasta que no quede nada de él ni de mí. El dinero estaba seguro en mi cuenta blindada. Tenía el poder de salvarlo, sí, pero no como él quería. No como cajero automático, sino como administrador de crisis. Regresé a la mesa. Abrí la carpeta de Miguel y escribí una nota al margen de una hoja. Condición para pago de deuda a tercero, interdicción financiera voluntaria y terapia para adicción al juego. Era un contrato, una propuesta de negocios. Su vida a cambio de su libertad financiera. Tendría que elegir. Morir en manos del prestamista o vivir bajo la tutela de la paz senil. Caminé a la puerta principal. El ruido afuera había disminuido, transformándose en murmullos derrotados y sollozos contenidos. Giré la llave en la cerradura. El clic metálico sonó como un disparo en el silencio de la tarde. Abrí la puerta lentamente. La luz del sol invadió la sala, cegándome por un instante. Cuando mi visión se ajustó, los vi a ambos sentados en los escalones del pórtico, cabezas gachas, camisas empapadas de sudor pegadas a sus espaldas. Parecían dos niños que rompieron la ventana del vecino. Voltearon cuando oyeron abrirse la puerta. Sus caras estaban rojas, hinchadas. Miguel se levantó de un salto con esperanza desesperada en los ojos. «Apá, gracias a Dios. La aplicación, el banco, necesita que...» Levanté mi mano derecha en un gesto imperioso de alto. No necesitaba gritar. La firmeza de mi brazo extendido, la postura erecta de mi columna, la mirada helada que les lancé, todo hizo que se congelaran. «Pasen», dije con voz baja pero afilada como navaja recién amolada. «Límpiense los pies en el tapete y dejen sus celulares en esta canasta aquí en la entrada». Se miraron entre sí, confundidos. No era la reacción que esperaban. Esperaban al Apá confundido o al Apá llorón. Encontraron al patriarca. Pero Apá, el dinero, Carlos intentó argumentar. «El dinero ya no existe para ustedes». Lo corté, dándoles la espalda y caminando hacia la mesa del comedor donde las carpetas abiertas los esperaban. «Lo que existe ahora es una junta de consejo. Y yo soy el accionista mayoritario. Siéntense. El café está en la mesa. Y también la realidad». Entraron vacilantes como si pisaran un campo minado. Miguel miró la canasta en la entrada, sacó su teléfono del bolsillo y lo depositó ahí como quien entrega un arma. Carlos hizo lo mismo. Conforme se acercaban a la mesa, sus ojos cayeron sobre las carpetas negras. Vi el momento exacto en que Miguel reconoció una copia de su correo impresa encima del montón. Vi el color drenarse del rostro de Carlos cuando vio la hoja de cálculo titulada «Fraude y malversación. Sucursal Jugos». El silencio en la sala era pesado, denso. No se sentaron inmediatamente. Se quedaron ahí, paralizados, mirando los documentos y luego a mí. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta, dándome la fuerza final que necesitaba. Pensaron que me iban a estafar. Comencé, colocando la taza sobre el plato gentilmente. Pensaron que solo era un viejo que firmaba papeles sin leerlos. Pero olvidaron la primera regla que les enseñé cuando ayudaban en la oficina de su madre. Nunca intenten engañar a la persona que hace la contabilidad. Señalé las sillas otra vez, esta vez con una sonrisa que no mostraba alegría, sino el inicio de un juicio. Ahora siéntense. Vamos a auditar sus vidas. Y les advierto desde ahorita, el saldo es negativo. No olviden darle like a este video si esta historia les está llegando al corazón y suscríbanse a los consejos del abuelo, porque este viaje apenas está comenzando. Dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo. ¿Hay otros padres por ahí que han tenido que enseñar a sus hijos por las malas? Jalaron las sillas con un ruido de arrastre que hirió el silencio de la sala.
sentándose como dos acusados en corte. Miguel apoyó los codos sobre las rodillas y escondió el rostro entre las manos, mientras Carlos intentaba mantener una postura erecta, cruzando los brazos en desafío silencioso que sus ojos asustados desmentían. No dije ni una palabra, solo ajusté mis lentes en la punta de la nariz y empecé a organizar los papeles sobre la mesa con lentitud calculada. Alineé los bordes de las carpetas, coloqué la pluma fuente exactamente paralela al libro mayor y alicé una arruga imaginaria en el mantel. El sonido de mi respiración calmada contrastaba con el jadeo entrecortado de Miguel. Sabía que el tiempo pasaba y que para él cada segundo era un paso más cerca de una cobranza violenta. Pero en contabilidad, la prisa es enemiga de la precisión, y esa situación demandaba precisión quirúrgica. Punto número 1, anuncié, abriendo la carpeta negra de Carlos sin mirarlo. Mi voz salió firme, sin fallas, la voz que usaba en juntas presupuestales del ayuntamiento hace 30 años. Empresa de jugos naturales tropicales. Carlos descruzó los brazos y se inclinó hacia adelante, la defensa lista en la punta de la lengua. Apá, eso es del pasado. El negocio no funcionó por la crisis, el mercado. Usted no entiende de negocios. Negocio. Repetí la palabra con sabor amargo en la boca, mirándolo por encima de los lentes. Yo entiendo de números, Carlos. Y los números dicen que declaraste la compra de 3 congeladores industriales a 12,000 pesos cada uno. Deslicé una hoja impresa hacia él. Era copia de la factura que me envió en su momento para solicitar reembolso. Pero aquí está tu estado de cuenta personal en la misma fecha. El cargo fue en una tienda de electrónicos, un home theater y 2 boletos a Cancún. Carlos abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su rostro, ya rojo del calor, ganó un tono morado de vergüenza. Esto se llama malversación de fondos, hijo. En el mundo corporativo es causal de despido con causa. En nuestra familia yo lo llamé ayuda para que el muchacho intente en la vida. Pero la auditoría de hoy ya no permite eufemismos. Miguel levantó la cabeza, ojos inyectados de sangre con lágrimas. No le importaban los pecados de su hermano. Su miedo era más urgente, más visceral. Papá, por el amor de Dios, el hombre va a venir por mí. Sabe dónde vivo, sabe la escuela de los niños. Necesito los 50,000 pesos hoy, ahorita. Después podemos discutir estas cosas viejas, firmo lo que sea, pero libere el dinero. Miré a mi primogénito, ese hombre de 48 años con entradas en el cabello y panza incipiente, llorando como el niño que se raspó la rodilla en el pavimento. Mi corazón dolió, un dolor físico y agudo. Las ganas de abrazarlo y decirle todo estará bien eran abrumadoras, pero el abrazo ahora sería su sentencia de muerte. Si pago sin cuestionar, salvo su vida hoy, pero condeno su futuro, para siempre. Aprenderá que papá siempre resuelve. Y mañana habrá otro prestamista, otra deuda, otro llanto, hasta que no quede nada de mí ni de... Llegaremos ahí, Miguel, respondí, oseando su carpeta con la frialdad de quien maneja un balance quebrado. Pero primero necesitamos entender cómo llegaste a deber tanto dinero a un tipo conocido como el Coyote. El nombre del prestamista hizo que Miguel se encogiera en la silla. Me miró con terror genuino. ¿Cómo sabe su nombre? Sonreí. Una sonrisa triste, sin humor. ¿Crees que paso todo el día tejiendo, Miguel? Tengo amigos. El jefe de policía de la ciudad fue mi alumno de catecismo. El gerente del banco almuerza en mi casa en Navidad. La información circula, hijo. Y me llega. Saqué un estado de cuenta viejo resaltado en amarillo neón. Aquí. 5 de febrero retiro de 3,000 pesos. 10 de febrero depósito de 5,000 pesos de cuenta de tercero. Apuestas en línea, Miguel. Bajó la cabeza otra vez derrotado. El silencio que siguió solo estaba lleno del tic-tac del reloj de pared y el zumbido de una mosca que insistía en revolotear alrededor de la taza de café azucarado de Carlos. Carlos, al darse cuenta de que su hermano estaba fuera de combate, intentó retomar el control de la narrativa. Siempre fue el más articulado, el vendedor de sueños. Apá, mire, la regamos. Ok, lo admitimos.
pero no nos puede tratar como extraños. Somos sus hijos. Ese dinero sentado en su cuenta no está rindiendo nada comparado con lo que nosotros podríamos hacer. La inflación lo erosiona, papá. Solo queríamos proteger el patrimonio familiar. Solté una risa corta y seca. Proteger el patrimonio. Agarré el libro mayor y lo abrí en la última página, donde la suma total de donaciones a lo largo de los años estaba encerrada en un círculo rojo. Giré el cuaderno para que pudieran leer el número. Era una cantidad que podría comprar un departamento de lujo en el centro de la Ciudad de México. Ya se comieron su herencia, hijos. Técnicamente están operando en números rojos. Están insolventes. Carlos miró el número. Sus ojos se abrieron como platos. Nunca lo había sumado todo. Nunca había puesto lápiz y papel para todos los pequeños préstamos, las ayudas, los regalos. La realidad matemática es un espejo cruel, donde no hay filtros de Instagram. Y balbuceó Carlos, con ajuste por inflación, por IPC. Lo confirmé porque el dinero tiene valor en el tiempo, Carlos, algo que nunca aprendiste. Me levanté de la silla y fui a la ventana. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja. Necesitaba este momento, de espaldas a ellos, para recomponer mi expresión. Estaba siendo difícil mantener la máscara de hierro. Pero sabía que si me debilitaba ahora, me devorarían vivo a la primera oportunidad. La cuestión es esta, dije, todavía mirando el jardín. El dinero que intentaron robar esta mañana nunca va a entrar en su cuenta. Nunca. Escuché el sonido de una silla siendo arrastrada violentamente. Miguel estaba de pie. Entonces me va a dejar morir. Es eso, su propia sangre. Me volteé lentamente. Miré a Miguel a los ojos. No voy a dejarte morir. Pero tampoco voy a darte el dinero. La confusión estampada en sus rostros era casi cómica. Si la situación no fuera trágica, no podían concebir una tercera opción. Para ellos el mundo era binario. O daba el dinero o lo negaba. No conocían el poder de la negociación de deuda. Volví a la mesa y saqué de la carpeta roja un documento que preparé meses atrás, prediciendo que este día llegaría, aunque rezaba porque no fuera necesario. Era un contrato privado de confesión de deuda y administración patrimonial. Siéntate, ordené cuando Miguel amenazó con venir hacia mí. La propuesta es esta. Yo liquido la deuda con ese coyote. Le pago directamente. Ni un centavo pasa por sus manos. Miguel se desplomó en la silla soltando un suspiro que pareció vaciarle el alma. El alivio fue inmediato, pero de corta duración. A cambio, continué, levantando la voz para asegurar que no hubiera dudas. A partir de hoy sus vidas financieras me pertenecen. ¿Cómo que nos pertenecen?, preguntó Carlos frunciendo el ceño. Significa que van a firmar este contrato. Miguel, vas a entregar tus tarjetas de crédito. Todas. Vas a darme las contraseñas de tus cuentas. Tu salario va a ir a una cuenta que yo administro. Yo pagaré la escuela de los niños, el súper, la luz, el agua, y te daré una mesada semanal para gasolina y comidas. El resto va a pagar la deuda que me debes. Estás loco, explotó Carlos. Tengo 35 años. No voy a vivir con mesada. Tienes 35 años y vives en un departamento cuya renta llevo pagando 6 meses porque dices que el flujo de caja está apretado. Disparé sin cambiar de voz. Tienes dos opciones, Carlos. O firmas el convenio y entras al programa de recuperación judicial familiar Silva. O sales por esa puerta ahora mismo y te las arreglas con tus acreedores. Ah, y por cierto, si sales por esa puerta sin firmar, mañana a primera hora ejecuto la orden de desalojo de tu juguería. El contrato de arrendamiento tiene cláusula de recuperación inmediata por falta de pago. Yo escribí esa cláusula. Carlos palideció. Miró a Miguel, buscando un aliado. Pero su hermano estaba en otro mundo. Miguel estaba enfocado en la supervivencia inmediata. Para alguien con una pistola apuntándole a la cabeza, la esclavitud financiera parece el paraíso. Firmo, dijo Miguel, con voz ronca. Si le paga a el coyote hoy, firmo lo que sea. Ya no aguanto, apá. Llevo 3 semanas sin dormir. Lo miré con compasión, pero mantuve mi postura rígida.
No es solo lo que sea, Miguel. Es un compromiso de rehabilitación. Empiezas terapia para adicción al juego el lunes. Ya tengo el nombre del doctor. Si faltas a una sesión, se corta la mesada. Empujé el contrato y una pluma hacia Miguel. Mis manos ya no temblaban. Estaba en mi elemento. Estaba negociando el activo más valioso que tenía, el futuro de mi hijo. Miguel agarró la pluma. Su mano temblaba tanto que tenía dificultad para estabilizar la muñeca sobre el papel. Firmó. Una firma temblorosa, fea, de hombre derrotado. Tu turno, Carlos, dije, volteando hacia el menor. Él cruzó los brazos otra vez, intentando juntar los pedazos de su orgullo. Yo no tengo deudas de juego, soy emprendedor. Necesito capital de trabajo, no una niñera. Tienes deudas laborales, Carlos, jugué mi última carta. 3 empleados presentaron demandas la semana pasada. No recibiste las notificaciones porque fueron al domicilio viejo, pero el abogado del sindicato me llamó. Adivina quién creen que es el socio capitalista del negocio. Carlos se desinfló. Toda la pose de visionario empresarial se desmoronó como castillo de naipes. Sabía que no tenía dinero para abogados, mucho menos para pagar indemnizaciones. Estaba acorralado. No por mí, sino por sus propias decisiones. Yo solo era la única salida de emergencia en ese edificio en llamas. Y si firmo, vas a resolver las demandas. El departamento legal de mi holding se hará cargo de la defensa, respondí, usando el término pomposo para referirme al licenciado Everisto, mi abogado y amigo de toda la vida. Y vamos a reestructurar tu negocio. Recortar costos. Tal vez tengas que trabajar en el mostrador un rato en lugar de estar sentado en la oficina jugando con tu celular. Carlos resopló, miró al techo, miró a su hermano destruido a su lado y finalmente agarró la pluma de la mano de Miguel. Firmó con rabia, rasgando un poco el papel con la fuerza que puso en el punto. Recogí los contratos, verifiqué las firmas. Todo conforme a derecho. Excelente, dije cerrando la carpeta con un chasquido satisfactorio. Se levanta la sesión del consejo. Agarré mi celular viejo de la mesa y marqué un número que me sabía de memoria. Lo puse en altavoz para que pudieran escuchar. Bueno, una voz gruesa y desconfiada contestó del otro lado. Señor Roberto, habla don Roberto Silva, el padre de Miguel. Miguel contuvo la respiración. Sus ojos se abrieron como platos. Hablar directamente con el prestamista era impensable en su mundo. Don Roberto, la voz del hombre cambió. Se volvió cautelosa. Lo conozco de nombre. ¿Qué se le ofrece? Su hijo me debe dinero. Sé cuánto le debe, señor Roberto. Y sé que el interés que cobra es, digamos, poco ortodoxo. Pero no llamo para discutir matemáticas. Llamo para informarle que asumí la deuda. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Va a pagar? Voy a hacer una transferencia ahora mismo. El monto principal más 10% de interés simple. Nada de interés compuesto diario. Tómalo o déjalo. Si no acepta, voy mañana a primera hora a la fiscalía con las conversaciones de WhatsApp que le mandó a mi hijo. Estoy seguro que al fiscal le va a encantar ver sus amenazas. Miguel estaba lívido. Yo estaba faroleando sobre ir a la fiscalía. Nunca expondría a mi hijo a una investigación penal, si pudiera evitarlo. Pero el prestamista no sabía eso. Y los prestamistas, por más peligrosos que sean, odian los reflectores. Está bien, don Roberto, gruñó el hombre. Mande la transferencia. Pero dígale a su muchacho que no se me vuelva a aparecer por ahí. No lo hará, garanticé. Ahora está bajo nueva administración. Colgué el teléfono. Hice la transferencia a través de la aplicación del banco, tecleando la contraseña con calma, mientras mis 2 hijos me miraban como si acabara de hacer un truco de magia. El sonido de la notificación de transferencia completada resonó en la sala silenciosa. Miguel comenzó a llorar, un llanto convulsivo de alivio y humillación. Se inclinó sobre la mesa, escondiendo el rostro entre los brazos. Carlos miraba al vacío.
procesando el hecho de que por primera vez en su vida no era el dueño de su propio destino. Me levanté, agarré las tazas de café frío y las coloqué en la charola. La cena es a las 7, anuncié con la voz de quien anuncia el horario de un tren. Hoy hay sopa de verduras. Es buena para calmar los nervios. Y Miguel, me detuve en la puerta de la cocina mirando hacia atrás. Lávate la cara. Eres un hombre de 48 años, no un niño. A partir de hoy te voy a enseñar cómo ser uno. Los dejé solos en la sala, digiriendo la nueva realidad. El Roberto Bonachón había muerto en esa sucursal bancaria. Quien habitaba esta casa ahora era Roberto el administrador. Y la reestructuración apenas comenzaba. Caminé al fregadero de la cocina y empecé a lavar los platos. El agua tibia sobre mis manos me trajo una sensación de paz. Había ganado la batalla, pero la guerra por las almas de mis hijos sería larga. Miré por la ventana de la cocina hacia el patio trasero oscuro. Una luciérnaga parpadeaba en la oscuridad, solitaria y persistente. Sonreí. Pensaron que lo habían perdido todo. Pocos sabían que al perder el dinero fácil, acababan de ganar lo único que podía salvarlos, límites. Pero la noche todavía tenía una sorpresa más guardada. Algo que ni mis hojas de cálculo podían predecir. El timbre sonó otra vez. No golpes desesperados esta vez. Era un timbrazo largo y formal. Fruncí el ceño, secándome las manos en el trapo de cocina. ¿Quién vendría a esta hora? Fui a la puerta, pasando por mis hijos que todavía estaban estáticos en la mesa del comedor. Miré por la mirilla. Del otro lado estaba el licenciado Ramírez, el gerente del banco. Y no estaba solo. Junto a él, 2 hombres de traje sostenían portafolios ejecutivos. Mi corazón dio un brinco, pero no de miedo, de curiosidad estratégica. Abrí la puerta. Don Roberto, dijo Ramírez con expresión grave. Disculpe la hora, pero necesitamos hablar. Ese bloqueo que hizo activó una alerta en el centro de cumplimiento de la Ciudad de México. Y lo que descubrieron en las cuentas conectadas a sus hijos es mucho más grande de lo que imaginábamos. Miré hacia atrás, hacia Miguel y Carlos. No habían escuchado. Más grande como licenciado. Digamos que el SAT ha estado monitoreando las transacciones de Carlos durante meses. Y ahora que el dinero regresó a su cuenta, quieren saber si usted es cómplice o víctima. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. La auditoría paterna había terminado, la auditoría federal estaba por comenzar. Y yo, quien pensaba tener control total de la situación, me di cuenta de que el hoyo era mucho más profundo. Invité a pasar con un asentimiento de cabeza. Pasen, dije, sintiendo la adrenalina volver a circular. Parece que la Junta del Consejo tendrá que reabrirse. Si esta historia los está manteniendo al borde de sus asientos, déjenle like al video y suscríbanse a los consejos del abuelo, porque no van a creer lo que pasa después. Y en serio, comenten abajo desde dónde están viendo. Quiero saber si hay otros padres por ahí lidiando con situaciones familiares difíciles. Los 2 hombres de trajes grises entraron a mi comedor como si fueran dueños del lugar, trayendo consigo el olor frío de la burocracia y el miedo. Eran figuras que conocía bien de otros tiempos. Auditores, gente que no carga pistolas en fundas, pero puede destruir una vida con un bolígrafo y un sello oficial. El licenciado Ramírez venía justo detrás con la expresión de quien se disculpa con los ojos pero cumple el deber con las manos. Miguel y Carlos ni siquiera tuvieron tiempo de levantarse de sus sillas. Se quedaron ahí, paralizados, bocas entreabiertas, observando esta invasión como quien ve una película de terror sin subtítulos. Don Roberto, comenzó el más alto de los hombres, ajustándose la corbata. Soy el licenciado Moss del sector de cumplimiento y prevención de lavado de dinero del banco. Este es mi colega, el Dr. Fonseca, auditor independiente. La palabra lavado cayó sobre la mesa como un yunque. Vi a Miguel encoger los hombros instintivamente, intentando volverse más pequeño de lo que ya era. Carlos, por otro lado, se puso tan pálido que su piel parecía tener el mismo color que el mantel blanco de encaje. ¿Lavado?, balbuceó Carlos, la arrogancia drenándose. Esto es absurdo. Mi papá,
Él se confundió con las contraseñas. Es un señor grande. Ya saben cómo es. Intentó una vez más usar mi supuesta senilidad como escudo. Poco sabía que ese escudo ya se había convertido en espada. «Cállate, Carlos», dije sin cambiar de tono, sirviéndome otra taza de café. «El licenciado Moss no vino aquí a escuchar tus excusas baratas. Vino por los números, y los números no aceptan tonterías». El auditor me miró con ceja levantada, sorprendido por mi firmeza. Esperaba encontrar a un abuelito tembloroso, no a un general del ejército sirviendo café. «Está en lo correcto, don Roberto», continuó el licenciado Moss, abriendo su portafolio sobre el aparador ya que la mesa estaba ocupada con mi propia auditoría. El sistema detectó un intento de transferencia grande a una cuenta que ya estaba bajo bandera roja. La cuenta mancomunada de sus hijos ha recibido varios depósitos fraccionados en los últimos 6 meses que caracterizan estructuración para evadir reportes de Finen. Volteó un gráfico hacia Carlos. Dinero entrando y saliendo rápido, orígenes dudosos. Y hoy, este intento de inyectar todo el patrimonio de su padre en este carrusel financiero disparó la alerta máxima. Estamos aquí para entender si debemos enviar el reporte al SAT hoy mismo. El SAT, el aire de la sala se volvió escaso. Miguel empezó a hiperventilar. Carlos, quien siempre presumía de ser un empresario moderno, parecía un niño que acababa de romper el jarrón favorito de su mamá. «Fue él», gritó Miguel, señalando con dedo tembloroso a su hermano. «Yo no sé nada de esto, solo tengo deudas de juego. Soy adicto, no criminal. La cuenta mancomunada fue idea suya». «Traidor», Carlos le devolvió el disparo, poniéndose de pie. «Tú usaste la tarjeta de la cuenta para pagar a tus prestamistas. Tú contaminaste el flujo de caja. Siéntense los dos». Ahora mi voz tronó por la sala, haciendo tintinar los cristales de la vitrina. Obedecieron inmediatamente. El hábito de la obediencia paterna, dormido durante años de falta de respeto, despertó con la fuerza del miedo. Me volteé hacia los auditores. Era mi turno. Había pasado la última hora humillando a mis hijos para salvarlos de sí mismos. Ahora necesitaba humillar a la burocracia para salvarlos de la cárcel. «Licenciado Moss, doctor Fonseca», comencé, adoptando la postura que usé durante décadas enfrentando inspectores del ayuntamiento. «¿Están viendo una escena del crimen? Yo estoy viendo una escena de incompetencia doméstica». Caminé a mi librero y agarré una tercera carpeta, una azul que no había mostrado a los muchachos todavía. Lo que ustedes llaman estructuración para lavado de dinero, mi hijo Carlos le llama ingeniería financiera creativa, pero en realidad es solo estupidez contable. Abrí la carpeta azul frente a los auditores. Aquí están las pruebas de origen de cada centavo que entró a su cuenta desde mí. Donaciones legales dentro del límite de exención o con el impuesto sobre donaciones debidamente cobrado. Señalé los recibos pagados. Lo que hicieron después, mezclarlo con el dinero de la juguería, y los pagos de Miguel a prestamistas, fue un desastre, lo admito, pero no es delito federal. Es administración temeraria. Don Roberto, interrumpió el doctor Fonseca, ajustándose los lentes. Usted tiene documentos impresionantes, pero la actividad en la cuenta de la franquicia de jugos, hay entradas de terceros que no coinciden con ventas de vasos de jugo. Miré a Carlos. Estaba sudando frío. Sabía qué era. Había aceptado inversiones de amigos dudosos prometiendo ganancias irreales. Un esquema piramidal. Mi hijo había montado una pequeña pirámide financiera, sin siquiera conocer la geometría de lo que estaba construyendo. Lo sé, respondí, manteniendo mi mirada firme en el auditor. Por eso 2 horas antes de que ustedes llegaran, tomé medidas. Agarré los contratos que acababan de firmar, todavía con la tinta fresca de las firmas temblorosas. Como pueden ver, a las 4:30 de la tarde de hoy, se formalizó un instrumento privado de confesión de deuda y transferencia de administración. A partir de esta fecha, yo, Roberto Silva, contador público certificado con registro estatal, número que pueden verificar en el pie de página,
Asumí intervención total en los negocios de mis hijos. Los auditores tomaron el papel. Leyeron cuidadosamente. El licenciado Ramírez en la esquina de la sala sonrió discretamente. Sabía que yo era bueno, pero no sabía que era rápido. Esto cambia la estructura de responsabilidad, murmuró el licenciado Moss. Significa que usted está consciente del pasivo y se compromete a sanear las cuentas. Exactamente, crucé los brazos. La transferencia que intenté hoy en el banco, la que disparó el protocolo de seguridad para bloquearla, fue la prueba final. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su codicia y su desesperación para poder intervenir legalmente. La estafa no fue de ellos hacia mí. Fue una auditoría forense materna. Creé la situación para exponer la fragilidad de su sistema. Era una mentira técnica. Por supuesto que no había planeado la visita de auditoría, pero en la guerra y en la contabilidad, quien cuenta la mejor historia gana. Estaba transformando el intento de robo de mis hijos en una operación de rescate controlado. Carlos me miró con una mezcla de shock y adoración. Por primera vez en su vida vio a su padre no como el viejo que hace pan de elote, sino como el hombre que enfrentó leones con traje. «Si ha asumido la administración», dijo el doctor Fonseca cerrando su portafolio, «necesitamos un plan de regularización con el SAT para la empresa de jugos en 5 días hábiles. De lo contrario, el congelamiento de cuenta permanece y la investigación continúa. Tendrán el plan en 3 días, garanticé, y el pago de impuestos atrasados se hará con multa y recargos mañana por la mañana. Tengo la liquidez para ello». El licenciado Moss me miró fijamente durante un segundo largo. Estaba evaluando si yo era un cómplice brillante o un padre desesperado limpiando el desastre de su descendencia. Al final, creo que solo vio a un colega profesional. «Muy bien, don Roberto. Suspenderemos la alerta roja por 72 horas. Licenciado Ramírez, maneje los procedimientos internos. Se hará», dijo Ramírez abriendo la puerta para ellos. Antes de salir, el licenciado Moss se detuvo y miró a los 2 hombres encorvados en la mesa. «Ustedes tienen mucha suerte. Si fuera cualquier otra persona sentada en esa silla, estarían durmiendo en una celda esta noche. Agradezcan al contador y al padre». La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió a reinar. Pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de tensión. Era el silencio de posguerra, cuando los sobrevivientes miran los escombros e intentan entender cómo siguen vivos. Mis piernas, que había mantenido firmes durante toda la confrontación, se debilitaron. Me apoyé en la mesa, sintiendo el peso de mis 75 años caer sobre mí de golpe. «Apá», susurró Carlos. Su voz estaba rota. Usted sabía de la pirámide». Me volteé lentamente. Me quité los lentes y me froté los ojos cansados. «Sabía que estabas prometiendo 10% de rendimiento mensual a tus amigos del club de golf. Carlos. Cualquier idiota sabe que eso es insostenible. Solo no sabía que había sido tan estúpido de usar la cuenta bancaria familiar para hacer girar ese dinero. Iba a pagar a todos», intentó justificarse, pero sin convicción. Solo era cuestión de tiempo hasta que la franquicia despegara. «No hay peros, Carlos», azoté mi mano sobre la mesa, haciendo que saltaran. «Ya no hay fantasía. Se acabó. La fantasía terminó hoy». Caminé hacia Miguel, quien seguía sollozando en silencio, cabeza entre las manos. Toqué su hombro. Se estremeció como si esperara una bofetada. «Levanta la cabeza, Miguel», obedeció. Rostro hinchado, ojos rojos. El muchacho que llevé a la escuela en su primer día. Ahora un hombre destruido por la adicción y el miedo. El prestamista está pagado. Los auditores se fueron. Estás limpio. Agarró mi mano y la besó, mojando mi piel con sus lágrimas. «Gracias, apá. Gracias. Juro que nunca más». «No jures», lo corté, retirando mi mano. «Jurar son palabras al viento. Quiero acciones, y la primera acción será dolorosa». Fui al cajón del aparador y saqué un viejo juego de llaves. Eran las llaves de sus cuartos.
cuartos que había mantenido intactos desde que se fueron de casa hace 20 años. No van a regresar a sus casas hoy. ¿Qué? Carlos se sorprendió. Tengo que volver. Paula me está esperando. Paula, tu novia que gasta 2,000 pesos en cosméticos en tu tarjeta adicional. Pregunté consultando mentalmente el libro mayor. Tendrá que esperar o irse, porque la tarjeta se canceló hace 10 minutos mientras hablaba con Ramírez por la aplicación. La boca de Carlos se abrió en shock. Van a dormir aquí en sus cuartos viejos. Y mañana a las 7 de la mañana se sirve el café. A las 8 empezamos a trabajar. ¿Trabajar? Miguel se sorbió la nariz. Yo tengo mi trabajo en la oficina. Llevas 2 meses con incapacidad médica por estrés, Miguel. Vi el certificado en tu carpeta. No vas a ir a la oficina. Vas a ayudarme a catalogar las facturas del rancho. Tenemos 3 años de archivos muertos que organizar en la bodega de atrás. En la bodega, Carlos hizo una mueca. Está llena de polvo, apá. Tengo alergias, sonreí. Esa sonrisa que no había dado en mucho tiempo. La sonrisa de quien tiene control absoluto. Entonces te sugiero que tomes un antihistamínico, hijo. Porque el trabajo manual dignifica al hombre, aclara la mente, y ustedes necesitan mucha claridad. Se miraron entre sí. Estaban atrapados, no en una prisión federal con barrotes de hierro, sino en una prisión moral con olor a lavanda y café de grano. Se dieron cuenta en ese momento de que la libertad que tanto querían, el dinero que intentaron robar, todo tenía un precio que no podían pagar. Yo era quien estaba pagando, y ahora venía a cobrar la factura. Vayan a bañarse, ordené, señalando el pasillo. Hay toallas limpias en el closet. Y no usen mucha agua. La cuenta de luz también entra en la auditoría. Vi a mis 2 hijos, hombres crecidos, caminar con cabezas gachas hacia sus recámaras de infancia. Se veían más pequeños, más frágiles. El peso de la arrogancia se había removido de sus hombros, dejando solo humanidad desnuda y cruda. Cuando escuché cerrarse la puerta del baño y abrirse la regadera, me permití sentarme otra vez en el sillón. Mi cuerpo dolía, mi cabeza palpitaba, pero mi espíritu estaba extrañamente ligero. Agarré el teléfono fijo y marqué al licenciado Everisto, mi abogado. Roberto, contestó con voz somnolienta. ¿Pasó algo? Ya son pasadas las 9. Perdón por la hora, Everisto, pero necesito que prepares los papeles de interdicción voluntaria a primera hora mañana. Firmaron la confesión y necesito que contactes al SAT para formalizar el plan de pago de la deuda de la empresa de Carlos a mi nombre. Escuché al abogado suspirar del otro lado de la línea. ¿De verdad vas a asumir ese golpe, compadre? Podrías dejar que aprendieran la lección solos. Cometieron delitos, Roberto. Miré las fotos en el repisa. Miguel sin dientes en su graduación del kinder. Carlos disfrazado de charro en la fiesta del pueblo. Everisto, dije mirando el techo donde la lámpara antigua proyectaba sombras danzantes. Un padre no audita el corazón, un padre audita el carácter. Ellos se quebraron, sí, pero yo soy quien tiene el pegamento. Van a pagar cada centavo con sudor y trabajo, pero no los voy a dejar pudrirse en una celda mientras tenga fuerzas para enseñar lo que su madre no tuvo tiempo de enseñar. Eres un hombre terco, Roberto. Soy contador, Everisto, y a los contadores no nos gusta dejar los libros desbalanceados. Colgué el teléfono. La casa estaba en silencio excepto por el sonido del agua corriendo por las tuberías viejas. Era el sonido de la limpieza, de la purificación. Me levanté y fui a la ventana. La noche estaba estrellada. El día había sido largo. Comenzó con una traición en el banco y terminó con una redención forzada en el comedor. Pensaron que podían jubilarme de la vida. Olvidaron que la vida solo termina cuando el corazón deja de latir. Y mi mente todavía latía fuerte, bombeando sangre, amor y una buena dosis de rigor fiscal. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de sus vidas. Y esta vez las reglas serían mías. Apagué la luz de la sala. La oscuridad ya no me asustaba. Había aprendido que es en la oscuridad donde encontramos las cosas que realmente brillan.
aunque sea el brillo frío de la verdad. Fui a mi cuarto, pero primero me detuve en la puerta de Carlos. Ya estaba acostado, enroscado en posición fetal en la cama individual, que ahora parecía diminuta para él. Lloraba suavemente. «Apá», susurró en la oscuridad, sintiendo mi presencia. «¿Nos va a devolver el dinero algún día?» Me detuve. La pregunta colgó en el aire. Incluso después de todo, la semilla de la codicia todavía intentaba brotar. Pero esta vez el suelo estaba seco. ¿El dinero? No, hijo, respondí, cerrando lentamente la puerta. Pero si hacen todo bien, tal vez les devuelva su dignidad. Y créeme, vale mucho más que cualquier saldo bancario. Giré la perilla, asegurando la puerta desde afuera. Escuché el clic del seguro. Era cruel quizás, pero a veces para salvar a alguien de ahogarse necesitas jalarlo del pelo con fuerza. Caminé por el pasillo oscuro, sintiéndome no como un viejo de 75 años, sino como el guardián de un tesoro que casi destruyeron. El tesoro no era el dinero, era el apellido Silva, y mañana empezaríamos a pulir nuestra plata familiar, aunque tuviera que tallar hasta sangrarme las manos. El sol de la mañana golpeaba sobre las láminas de zinc de la bodega, creando un crujir metálico que servía como nuestro segundo despertador. 6 meses habían pasado desde aquel día fatídico, en el banco. 6 meses desde que comenzó la operación Rescate Silva. Estaba en el pórtico con mi taza de café humeante en mano, observando el movimiento en el fondo del patio. Ya no había coches importados estacionados en la banqueta. No había choferes de aplicación trayendo almuerzos caros. Solo estaba el sonido rítmico de cajas siendo arrastradas y el olor a polvo viejo, mezclándose con el aroma de pan casero que acababa de sacar del horno. La rutina que establecí era espartana pero necesaria. Arriba a las 6 de la mañana, desayuno sencillo. A las 7, trabajo en el archivo muerto. Miré el reloj, 6:55. La puerta trasera se abrió. Miguel salió primero, vistiendo una playera vieja de campaña política y pantalones de mezclilla desteñidos. Había perdido esa panza inflada de cerveza y sedentarismo. Ahora sus brazos mostraban músculos que no veía desde que era adolescente ayudando a cargar costales de alimento. Justo detrás venía Carlos, sin gel en el cabello y sin el reloj dorado pirata que le gustaba presumir. Cargaba un portapapeles con la seriedad de quien lleva las tablas de la ley. «Buenos días, don Roberto», dijeron al unísono al pasar frente a mí. Ya no con ese tono meloso de quien quiere pedir dinero, sino con el respeto seco de quien aprendió a valorar el techo donde duerme. «Buenos días», respondí, sorbiendo mi café. «Hoy es el día de cerrar el ejercicio fiscal de Milun. Creo que le va a gustar verla. Logramos recuperar un crédito fiscal que puede compensar parte de la deuda tributaria pendiente. Casi me ahogo con el café, pero mantuve mi compostura. Carlos, el rey de los esquemas piramidales, ahora hablaba con entusiasmo sobre recuperación legal de créditos fiscales. Miguel, el adicto a las apuestas, ahora sentía adrenalina encontrando errores en facturas viejas. Caminaron hacia la bodega. Me quedé ahí sintiendo una brisa fresca en el rostro y una paz que no sentía en años. No era la paz del descanso, era la paz del trabajo en progreso. La casa estaba llena, no de parásitos sino de hombres en construcción. La vergüenza que sentí ese día en el banco se había transformado en algo diferente. Una esperanza cautelosa, como una plantita creciendo a través del concreto. Bajé los escalones del pórtico y me dirigí a mi oficina. El escritorio estaba impecable. El libro mayor familiar, que antes registraba solo pérdidas y decepciones, ahora tenía columnas en verde. La deuda del prestamista estaba liquidada. El plan de pago al SAT estaba al corriente, pagado religiosamente con ganancia real y sudada de la juguería, que ahora operaba con la mitad de empleados y el doble de eficiencia bajo la supervisión directa de Carlos los fines de semana y mi auditoría los lunes. Pero el cambio real no estaba en los números, estaba en el silencio. Se acabaron los gritos,
las exigencias, las mentiras susurradas por teléfono. Aprendieron que la verdad, por más dura que sea, es el único activo que no se deprecia. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Era Ramírez. Don Roberto, buenos días. Le llamo con noticias. Cumplimiento liberó la cuenta de Carlos. Se levantó la restricción. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Gracias, licenciado. Mantén el bloqueo de transferencias externas mayores a 1,000 pesos según mi poder notarial, pero puedes liberar la tarjeta de débito para gastos del súper. ¿Estás seguro? Es un gran voto de confianza. La confianza se audita, licenciado. Vamos a ver cómo se comporta. Colgué y fui a la bodega para llamar a los muchachos a comer. Cuando entré, la escena me paralizó por un instante. Estaban sentados en el piso, rodeados de papeles amarillentos. Carlos sostenía una foto vieja que debió caerse de algún folder. Era una foto de su mamá a caballo riendo. Miguel tenía la mano sobre el hombro de su hermano. No me habían visto entrar. Mamá trabajaba duro, ¿verdad?, comentó Carlos con voz ahogada. Mira estas facturas. Compraba alambre de púas y pagaba en efectivo con descuento. Nosotros tiramos todo esto en meses. Fuimos bien pendejos, Carlos, respondió Miguel, limpiándose el rostro con la manga sucia de su camisa. Apá, él nos salvó de ser como esos tipos que veo en la calle pidiendo limosna. Si el coyote me hubiera agarrado, ni lo menciones, aclaré mi garganta. Brincaron, sorprendidos, e intentaron rápidamente enderezar su postura. Guardaron la foto con reverencia. La comida está en la mesa, anuncié. Hay frijoles de la olla y hay flan. Sus ojos se iluminaron. El flan era el premio, mi moneda de intercambio afectivo. Solo lo hacía cuando el balance semanal cerraba en positivo. Nos sentamos a la mesa. La conversación fluía. Ya no hablaban de inversiones milagrosas o dinero fácil. Hablaban del precio de los fertilizantes, de la necesidad de pintar la cerca, de cómo el hijo mayor de Miguel iba bien en la escuela pública donde lo habían transferido. Una lección de humildad que le hizo bien al muchacho. Apá, dijo Carlos mientras se servía un segundo pedazo de flan. Ese proveedor de pulpa de fruta me ofreció una comisión lateral si compraba cantidad mayor sin factura. Me detuve con el tenedor en el aire. El corazón se aceleró. Era la prueba. El diablo siempre regresa a ofrecer la manzana. O en este caso pulpa de fruta sobrepreciada. ¿Y qué le dijiste? Carlos me miró a los ojos. No desvió la mirada como solía hacer. Le dije que la contabilidad de mi empresa la audita Roberto Silva y que si quería seguir siendo nuestro proveedor, tendría que facturar hasta el aire que respira dentro del camión. Se enojó, me colgó. Una sonrisa genuina se abrió en mi rostro. Perdiste un proveedor, Carlos, pero gané tranquilidad, apá. Y encontré otro más barato y honesto media hora después. Miguel le dio una palmada en la espalda a su hermano. Así se hace, carnalito. Y apá, yo quería darle esto. Miguel metió la mano al bolsillo y sacó un fajo de billetes arrugados. ¿Qué es esto? Hice una chamba el fin de semana ayudando al vecino a arreglar su techo. Me pagó 200 pesos. Iba a guardarlo para comprar cigarros, pero dejé de fumar, ¿se acuerda? Entonces, es para abonar a mi cuenta. Anótelo en el libro mayor. Tomé los billetes. La cantidad era minúscula comparada con lo que me debía, pero el valor simbólico era incalculable. Ese dinero tenía sudor honesto. No era dinero de apuestas. No era dinero robado a papá. Era dinero de trabajo. Lo voy a registrar, Miguel, y te lo voy a acreditar con intereses de bonificación. Esa tarde, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Los llamé a ambos a la oficina. Entraron aprensivos. El trauma de las juntas de consejo todavía estaba vivo en la memoria. Siéntense, dije. Abrí el cajón y saqué 2 llaves. Eran las llaves de sus departamentos. El periodo de intervención total ha terminado, anuncié. Miraron las llaves, luego a mí, incrédulos. No hicieron ningún movimiento para tomarlas. ¿Nos está corriendo?, preguntó Miguel con miedo. Apá, no estoy listo. Me gusta trabajar en la bodega. Me gusta la rutina.
Allá afuera es peligroso. Tengo miedo de recaer. Yo también, coincidió Carlos. La juguería va bien, pero si estoy solo con la caja registradora, no sé, apá, la tentación es grande. Miré a esos dos hombres barbudos admitiendo sus debilidades. Eso requería más valor que cualquier bravuconada de macho alfa que solían hacer. No los estoy corriendo, les estoy devolviendo sus casas, pero condiciones. Pueden volver a vivir en sus departamentos, pero el trabajo en la bodega continúa. Y la auditoría de cuentas también. La diferencia es que ahora dormirán en sus propias camas. ¿Y si no queremos irnos todavía?, preguntó Carlos. ¿Qué tal si queremos quedarnos un poco más? Renté mi departamento a un estudiante. El dinero va directo a su cuenta para pagar la deuda. Sonreí. Habían creado un vínculo con la disciplina. La libertad asusta a quienes descubrieron la comodidad de los límites. Está bien, pueden quedarse, pero empezarán a pagar renta por los cuartos aquí. Cantidad simbólica, por supuesto. Pero nada en esta vida es gratis. Se rieron de verdad, con alivio. Los meses siguientes fueron de consolidación. Se pagó la deuda laboral de Carlos. El nombre de Miguel salió del buró de crédito. Poco a poco la comunidad volvió a mirar a la familia Silva con respeto. El domingo pasado fuimos a misa. Entré del brazo con los dos. Vi al licenciado Ramírez en una banca cercana. Me guiñó el ojo e hizo un gesto discreto de pulgar arriba. No fue fácil. Hubo días en que Miguel lloró por la abstinencia del juego. Hubo días en que Carlos maldijo contra la burocracia. Hubo días en que me encerré en el baño y lloré, exhausto de ser el general, solo queriendo ser el abuelito que hace galletas. Pero sabía que si me debilitaba, el castillo de naipes se derrumbaría. Hoy estoy sentado en mi sillón, con el libro mayor en el regazo. La última línea de la página dice, saldo pendiente, 0. ¿Es cierto? Por supuesto que no. Financieramente todavía les tomará años devolverme todo lo que invertí para salvarlos. Pero moralmente el saldo está saldado. Pagaron con cambio de carácter. Escuché abrirse la puerta de la sala. Eran mis nietos, los hijos de Miguel, llegando de la escuela. Corrieron a abrazarme. Abuelo, papá dijo que nos va a llevar a pescar este fin de semana. Dijo que compró las cañas con su dinero de horas extra. Abracé a los niños, oliendo el aroma de inocencia y futuro. Miguel entró justo detrás, sonriendo. No la sonrisa eufórica de la manía, sino la sonrisa tranquila de la satisfacción. Es cierto, apá. Carlos también viene. Vamos al río cercano. Nada extravagante. Tortas de jamón y agua fresca. Es el mejor banquete que hay, respondí. Cuando cayó la noche, estaba solo en el pórtico otra vez. El cielo estaba despejado, tachonado de estrellas. Pensé en mi difunta esposa. Pensé en lo orgullosa que estaría. No de la riqueza que mantuvimos, sino de la ruina que evitamos. Muchos padres piensan que amar es darlo todo, evitar el sufrimiento de los hijos, cubrir errores con perdón incondicional. Descubrí por las malas que amar también es auditar. Amar es negar. Amar es dejar que el hijo sienta el peso de sus propias decisiones, pero estar ahí para enseñar cómo cargar el bulto. Quisieron mi dinero, dijeron que lo cuidarían mejor. La ironía es que al intentar tomar mis bienes, terminaron descubriendo los suyos, capacidad de trabajo. Cerré el cuaderno de pasta dura negra. Pasé la mano sobre la textura áspera de la cubierta. Ese libro salvó a mi familia. No fue el dinero registrado en él, sino la verdad que representaba. Me levanté, sintiendo mis articulaciones crujir un poco. La edad cobra su precio. Esa es una contabilidad de la que nadie escapa. Pero me siento más joven hoy que hace 6 meses, porque hoy no soy solo un viudo rico esperando el final. Soy el patriarca de un clan restaurado. Mañana hay junta con el licenciado Everisto. Vamos a crear un holding familiar con reglas de sucesión estrictas. Nada será dado en charola de plata. Todo será por mérito. Mis hijos estuvieron de acuerdo y firmaron abajo. Aprendieron que la herencia no es un derecho, es una responsabilidad. Entré a la casa y fui apagando las luces una por una.
El pasillo estaba en silencio pero no vacío. Estaba lleno de la dignidad que recuperamos. Me detuve frente al espejo del pasillo, arreglé mi cabello blanco, me miré profundo a los ojos y me dije en un susurro que solo las paredes de esta vieja casa escucharon. Los libros están balanceados. Roberto, los activos superaron los pasivos. Puedes descansar, pero sabía que no descansaría. Porque mañana a las 6 suena el despertador. Y mientras tenga fuerzas para sostener una pluma y hacer café fuerte, la auditoría continúa. Después de todo, la vida es una empresa que nunca cierra. Y la ganancia más valiosa es dormir con la conciencia tranquila de que hice lo necesario, no lo fácil. Fui a mi cuarto, me acosté en la cama y por primera vez en años dormí sin soñar con números. Soñé con girasoles, campos y campos de girasoles, fuertes, volteados hacia el sol, con raíces profundas que ninguna tormenta podría desarraigar. Y en medio de ellos mis hijos caminando con sus propias piernas. La cuenta estaba pagada. Si esta historia tocó su corazón, por favor denle like a este video y suscríbanse a los consejos del abuelo para más historias reales sobre familia, redención y amor duro. Toquen esa campanita de notificaciones para no perderse nuestra próxima historia. Y comenten abajo diciéndome desde dónde están viendo y si alguna vez han tenido que tomar decisiones difíciles para salvar a alguien que aman. Sus historias me inspiran a seguir compartiendo estas lecciones. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia donde sea que esté. Hasta la próxima. Este es los consejos del abuelo. Recordándoles que a veces el mayor acto de amor es decir que no. Epílogo. 3 años después, la historia de don Roberto Silva se convirtió en leyenda en su comunidad. No por el dinero que guardó, sino por los hombres que rescató. Miguel ahora dirige un grupo de apoyo para adictos al juego en la parroquia local. Lleva 3 años sin apostar y su matrimonio se reconstruyó. Sus hijos lo ven como el héroe que realmente es. Un hombre que cayó pero se levantó. Carlos vendió la franquicia de jugo. Con el dinero y bajo la supervisión de su padre, abrió una pequeña taquería familiar. Nada ostentoso, 3 mesas, comida honesta, facturas al día. Sus ganancias son modestas, pero limpias. Y por primera vez en su vida, duerme tranquilo. Don Roberto sigue viviendo en su casa grande. Los domingos, la familia entera se reúne. Los nietos corren por el jardín que él cultiva con tanto cuidado. Las rosas están hermosas, las espinas afiladas. El libro mayor familiar ahora tiene un nuevo título en la primera página, escrito con la caligrafía elegante de don Roberto. Patrimonio Silva. No se mide en pesos, se mide en principio. Y en la última página, con tinta roja, una sola línea. La mejor herencia no es lo que dejas en el banco. Es lo que construyes en el corazón. Don Roberto celebró su cumpleaños número 78 rodeado de sus hijos, nueras, nietos. Cuando soplaron las velas, Miguel se levantó para dar un brindis. Por el hombre que nos salvó de nosotros mismos, por el contador que nos enseñó que el verdadero balance no está en las hojas de cálculo, sino en el espejo. Por nuestro padre, nuestro maestro, nuestro auditor, salud. Salud, respondieron todos. Don Roberto, con lágrimas en los ojos pero sonrisa en el rostro, levantó su copa de agua de Jamaica. Por la familia Silva, dijo con voz firme. Que nunca olvide, la riqueza no está en tener mucho, sino en necesitar poco, y el mayor activo no se deposita en bancos. Se deposita en conciencias limpias y manos trabajadoras. Esa noche, después de que todos se fueron, don Roberto se sentó en su sillón favorito. Abrió el libro mayor por última vez. En la contraportada escribió: si alguien encuentra este libro en el futuro, que sepa esto: el dinero viene y va. Las empresas crecen y quiebran. Pero una familia construida sobre verdad, trabajo y dignidad es un patrimonio que ninguna crisis puede destruir. A mis hijos les di la lección más dura de sus vidas, y fue la más amorosa también. Porque amar no es solo abrazar. A veces, amar es soltar. A veces, amar es dejar caer. Para que aprendan a levantarse solos. Roberto Silva.
Contador público y padre, 78 años de edad, 60 años de auditar vidas, cerró el libro, lo guardó en la caja fuerte detrás del cuadro feo, que sus hijos alguna vez despreciaron. Apagó la luz, caminó a su cuarto, y mientras se quedaba dormido, una última sonrisa cruzó su rostro arrugado. Porque había hecho lo que muchos padres no se atreven a hacer, amó lo suficiente para decir no. Amó lo suficiente para dejar que doliera. Amó lo suficiente para quedarse firme cuando todo en él quería ceder. Y ese amor duro, ese amor auditor, ese amor contador, fue el que finalmente lo salvó. Los libros estaban balanceados, la auditoría estaba completa. Y la familia Silva, después de casi perderse, finalmente se había encontrado. Esta historia nos enseña que el amor verdadero a veces requiere dureza. Don Roberto amaba tanto a sus hijos que estuvo dispuesto a dejarlos caer para que aprendieran a levantarse. 2. La dignidad vale más que el dinero. Los hijos aprendieron que recuperar su dignidad era más valioso que cualquier herencia. Los límites son actos de amor. Establecer límites claros no es crueldad. Es la estructura que permite el crecimiento. 4. Nunca es tarde para cambiar. A los 48 y 35 años, Miguel y Carlos demostraron que la transformación es posible a cualquier edad. La familia se construye con principios. El verdadero patrimonio familiar no está en cuentas bancarias, sino en valores compartidos. Don Roberto nos recuerda que ser padre no termina cuando los hijos crecen. A veces, las lecciones más importantes vienen más tarde en la vida, y que el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos no es facilitarles todo, sino equiparlos con las herramientas para enfrentar cualquier desafío. Porque al final, como don Roberto descubrió, la cuenta más importante no es la del banco, es la de la conciencia. Y esa siempre debe estar balanceada. Los consejos del abuelo, donde las historias difíciles enseñan lecciones eternas.